siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por ese motivo, diariamente nos encontramos para leer, meditar juntos en la palabra de Dios, para descubrir un mensaje relevante de Dios para nuestra vida, actual y aplicable a nuestra existencia de hoy, para ser reavivados por su palabra. Antes de dedicarnos al capítulo de hoy, tengamos una oración. Señor, abrimos tu palabra, pero necesitamos que abras nuestra mente y corazón. Te agradecemos por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 23 del segundo libro de Samuel contiene un discurso final de David. Un discurso final que resume su experiencia de vida y que yo quiero compartir ese mensaje con nosotros en este momento. Dice versículo 1, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Ese David que fue levantado en alto, era pequeño, indigno, pero Dios lo levantó. Fue ungido, fue separado por Dios. El dulce cantor de Israel. Era especialista en música, en cantos. El Espíritu de Jehová habla por mí y su palabra está en mi lengua. Era alguien que cuando hablaba, hablaba la palabra de Dios. El Dios de Israel ha hablado, me habló la roca de Israel. Ya David había hablado que Jesús, Dios, no es una piedrita pequeña, no es un cascote, un ladrillo, un pedazo de tierra, es la roca poderosa. Habrá un justo que gobierna entre los hombres, que gobierna en el temor de Dios. Ese había sido el mensaje del Señor. Será como la luz matinal, será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Por eso mi casa está firme en Dios. Te dice, mi casa está firme porque mi vida es de Dios. Mi ministerio, mi trabajo, mi función, mi reinado es de Dios. El Espíritu de Jehová habla por mí. Cuando yo hablo, no hablo lo que a mí se me ocurre, hablo lo que es la palabra de Dios. Por eso puedo gobernar en el temor, en el respeto de Él. Por eso puedo llegar a ser como una luz, como el resplandor del sol, como una mañana sin nubes, como una lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Por eso mi casa está firme, porque ha hecho conmigo un pacto eterno, hay un compromiso de Dios de hacer de David un siervo y un hijo suyo. Un pacto eterno bien ordenado en todo, bien seguro, aunque todavía no haya hecho él florecer toda mi salvación y mi deseo. Yo sigo siendo humano, me equivoco, erramos en el camino, pero Dios mantiene inalterable su pacto eterno para conmigo. Los malvados son como espinos arrancados, que nadie recoge con la mano. Quien quiere tocarlos se arma de un hierro o del asta de una lanza, y son allí mismo consumidos por el fuego. Estas son las últimas palabras de David. Son las palabras postreras de David. Un hombre que equivocó varias veces el camino, pero un hombre que pidió perdón y que buscó arreglar sus cuentas con Dios. Un pecador, pero un pecador arrepentido. Alguien que confía en que el origen de su vida es Dios. Fue llamado por Dios, fue elevado por Dios, fue ungido por Dios. Alguien que mira para atrás y dice, mi origen es Dios. Pero mira al presente y dice, mi presente es Dios. El Espíritu de Dios habla por mí. Cuando yo hablo,
Mi palabra es la palabra de Él. El Dios de Israel, la roca eterna, ha tocado mi existencia y mi vida. Un David que repasa su pasado y agradece a Dios. Repasa su presente y confía su vida en las manos de Dios. Y recuerda que desde el pasado, cuando Dios lo llama, un pasado mucho más distante todavía, porque antes que naciera, David sabía que ya era amado por Dios. Un presente vinculado a Dios y un futuro vinculado a Dios. Por eso Él dice que ha hecho conmigo un pacto eterno, bien ordenado, bien seguro, quiere mi salvación. Un pacto eterno, un pacto que estaba hecho desde los orígenes de la eternidad. Va para atrás y siempre estuvo el pacto de Dios de salvar, de restaurar, de guardar. Va para adelante y el pacto sigue siendo eterno. Él mantiene su compromiso de salvarnos, de llevarnos a vivir con Él y de compartir la gloriosa eternidad a su lado. Este es Dios. Este es el maravilloso Dios. Este es el Dios de la Escritura. Un Dios que se reflejó en la vida de un hombre débil, de un hombre frágil y pecador como fue David. De un hombre que tuvo sus caídas pero que no se quedó caído, que se levantó. De un hombre que podía orar: Señor, ten piedad de mí, conforme a tu piedad, borra la multitud de mis rebeliones. Sí, amigos, el Dios que tuvo consideración, misericordia y perdón para con David, tiene consideración, misericordia y perdón para con usted y para conmigo. El Dios que sostuvo a David en la hora de la prueba, también en la hora de la tentación, y que lo levantó de la caída, es el mismo Dios que puede sostenernos en la tentación, en las dificultades, en los problemas. No podemos evitar que los pájaros vuelen por encima de nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido. No podemos evitar que el miedo, que la tentación, que la culpa, que el pecado sobrevuelen en nuestra cabeza, pero podemos evitar que hagan nido, que deposite el mal sus semillas y que finalmente produzcan amargos frutos. Pero por el contrario, podemos permitir a Dios colocar la semilla del Evangelio, su presencia, y que esa semilla germine con frutos, el fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu, dice San Pablo, es amor, es paciencia, es benignidad, es longanimidad, es mansedumbre, es templanza, es fe, es todo. Tal vez algo está faltando en tu vida. Poquito, mucho o todo. Sea lo que sea, podemos recurrir a Él ahora para pedirle que supla nuestra necesidad. Pídaselo en la oración personal privada que a continuación usted puede tener. Y después tendremos nuestra oración audible en este lugar. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por tu invitación a depender de ti. Suple toda nuestra necesidad y ayúdanos a caminar para tu reino. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana. Será un gusto continuar viajando juntos por las páginas de la Biblia. En este mismo lugar y horario, para seguir siendo reavivados por su palabra.